Hola, mi nombre es Maru, bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero compartir un ejercicio que es tanto técnico como teórico. Este ejercicio es buenísimo para aprender las subdivisiones rítmicas más comunes y para aprender a practicar con un metrónomo. Y si esto es algo que ya sabemos, este ejercicio aún así es muy bueno para mejorar nuestra rítmica y nuestra precisión en el instrumento. Este ejercicio está basado en ejercicios del libro Rock Discipline de John Petrucci. Fue con este libro que aprendí las subdivisiones rítmicas y cómo practicar con un metrónomo por primera vez. Así que hoy me gustaría compartir mi versión de este ejercicio con ustedes. Van a encontrar el PDF del ejercicio en la descripción para descargar gratis y practicar en casa. Bueno, como ven, hoy también estoy estrenando micrófono nuevo. Usualmente uso un Shure SM57, pero decidí hacer una mejora. Este micrófono es el PM98 de la compañía Paint Audio. Es un micrófono de condensador y como pueden escuchar suena genial para grabar voz, pero también es muy bueno para grabar guitarra acústica y demás, así que de ahora en más le voy a estar dando un buen uso. Muchas gracias a la compañía Paint Audio por enviarme este micrófono y por patrocinar este video. Para los curiosos les dejo más info sobre el micrófono en la descripción. Bueno, sin más, vayamos al ejercicio. Bueno, el ejercicio en sí es muy simple. Se basa en tocar un mismo patrón de la escala mayor con metrónomo, tocando distintas figuras rítmicas. En el ejercicio vamos a tocar negras, corcheas, tresillos de corchea y semicorcheas, que son de las figuras rítmicas más comunes. Bueno, primero que nada vamos a setear la velocidad del metrónomo. Para este ejemplo voy a empezar con un tempo de 65 BPM. Es recomendable siempre empezar con tempos más lentos antes de subirle la velocidad. Empecemos con negras. La negra es la figura rítmica que marca el pulso, por lo tanto vamos a tocar una nota por clic del metrónomo. Tocar negras a 65 BPM es bastante lento, lo cual nos da la oportunidad de aprender el patrón de la escala y acostumbrarnos al pulso primero. Para contar negras contamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces toquemos negras. Ahora que tocamos negras y nos acostumbramos al pulso del metrónomo y al patrón de la escala, vamos a pasar a corcheas. Ahora empezamos a subdividir el pulso, es decir, que queremos tocar dos notas por cada clic del metrónomo. Entonces la corchea la podemos contar 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y... Toquemos corcheas. Bueno, ahora vamos a pasar a tresillos de corchea. Tresillo significa que tocamos 3 notas por pulso, es decir, vamos a tocar 3 notas por cada clic del metrónomo. Y el tresillo lo podemos contar con palabras de 3 sílabas. Tresillo es una palabra de 3 sílabas, entonces la podemos usar para contar. Tresillo, 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 tresillo. O también lo podemos contar con 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La idea es que estemos metiendo 3 notas por cada clic del metrónomo. Bueno, toquemos tresillos de corchea. Como ven, modificamos un poquito la escala para que entre mejor.
Bueno, por último tenemos semicorcheas. Acá se pone un poquito más rápido la cosa. La semicorchea divide el pulso en 4, es decir que queremos meter 4 notas dentro de cada pulso del metrónomo. La semicorchea la podemos contar UE, IA, 12, IA, 13, IA, 4, IA, UE, IA, 12, IA, 13, IA, 4, IA. O hay gente que le gusta contarla 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Así que toquemos semicorcheas. Bueno, llegamos al final del video, espero que les haya gustado el ejercicio. Si les interesa aprender más sobre conceptos de rítmica, los invito a inscribirse a mi curso de teoría para guitarristas. Este es un curso que acabo de lanzar el mes pasado y está diseñado específicamente para guitarristas aprendiendo teoría desde cero. Así que si te interesa aprender teoría musical conmigo, te invito a inscribirte al curso, te dejo un link en la descripción y espero verte por ahí. Bueno, como siempre, muchas gracias por mirar y hasta la próxima. Chao.